Estamos con Nadia Pais, actriz, directora, docente, un montón de cosas. Hola Nadia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, contenta de estar acá acompañándolos y bueno, esta experiencia de estar en radio en Capital, porque no soy de acá, así que bueno, gracias por recibirme. Sos de Miramar, vos, ¿no? Sí, de Miramar. Soy nacida en Capital Federal, me fui a Miramar en el 2006 y bueno, desde ese tiempo vivo, ya casi que llegué a la mitad de mi edad, en un lado y en el otro, así que bueno, eso. Bueno, bienvenida al Paso Cambiado. Nosotros siempre traemos una actriz, una directora, acá director, para hablar un poquito de teatro, de cine, de arte en general. ¿Cómo es hacer teatro o hacer arte en general en Miramar? Bueno, en realidad cuando llegué a Miramar en el 2006 era una historia y hoy es otra, digo yo, ¿no? Con los años la ciudad fue cambiando mucho. Cuando yo llegué no había casi actividad teatral, existían solamente 2 directores con sus grupos muy cerraditos, ¿no? Como muy difícil incorporarse a esos grupos. Y bueno, con el paso del tiempo, me había recibido en la Universidad Nacional de Arte acá, entonces como que iba con todo unas ganas de hacer, que de a poco fui viendo la manera de poder llevarlo a cabo, y empecé formando un grupo con abuelos que eran de tercera edad. Hice una compañía de teatro con ellos, hacíamos obras, y a partir de ahí empezó como a abrirse más caminos y más vínculos, y en el año 2015, después de haber recorrido varias obras, de dirigir, de participar en distintos eventos de la ciudad, con mi compañera que es Verónica Morales, que es mi compañera de espacio, abrimos un espacio independiente, el primer teatro independiente de la ciudad de Miramar, que se llama Espacio Constantín Teatro, por el maestro Constantín Stanislavski, y a partir de ahí empezó otra vida para nosotras, porque el espacio en sí te abre la posibilidad de contactarte con muchos más artistas que nos visitan, que conocen nuestra ciudad, que vienen a hacer un intercambio, recibimos seminarios, recibimos mucha gente que vino a formarnos. Y yo digo que uno en el arte siempre encuentra esta cosa de la hermandad, ¿no? Cuando uno conecta, como en su momento recién te comentaba con Claudio Bevilacqua, que nosotros conectamos por una cuestión ideológica y del sentido de lo que concebimos dentro del arte, uno genera esas hermandades que continúan a lo largo de los años y generan intercambios, así que el espacio para nosotras fue realmente un antes y un después, y hoy por hoy, ya con 9 años de historia en este espacio, podemos decir que realmente es un punto de referencia teatral para la región, ¿no? En la actualidad yo soy la consejera regional de toda la costa del Teatro Independiente, formo parte de lo que es el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, y eso un poco fue la respuesta de la región también a ese trabajo que yo venía haciendo. A mí siempre me pasa lo mismo cuando me encuentro con personas como vos, sobre todo con mujeres como vos, ¿no? Que yo veo el currículum, ¿no? Y sin mirar la foto, sin verla, digo, pero esta persona debe tener 120 años, porque hizo 200 obras de teatro, 400 películas. O sea, yo estaba mirando tu currículum, no lo copié todo, lo tengo ahí en el celular, pero vos has hecho una cantidad de obras impresionantes, de cursos, de seminarios, ¿cómo se le arregla a una mujer tan joven como vos para hacer tantas cosas? Porque es como que un poco mucho, ¿no? ¿No te da esa sensación? No sé, la sensación se la debe dar a mi marido, pobre, que se banca cuidando a los niños. Encima sos mamá también. Soy mamá de 3 hijos varones, así que sí, en realidad es un poco en chiste, pero un poco mucho en verdad. Me siento muy acompañada para poder hacer todas esas cosas. O sea, somos una familia que funciona
yo soy hija de un músico, entonces vengo de una cultura familiar donde el arte forma es una forma de vida. Es una forma de vida y en la que todos nos acompañamos. Tengo una hermana que es actriz, un hermano que es periodista, y nuestra vida funciona de esa manera, en familia. Mis recuerdos son de tener 4 años, porque no me recuerdo antes, en una peña durmiendo, porque papá cantaba y yo iba, y en esas peñas que de antes, donde se fumaba dentro de la peña, ¿no? Claro, los chicos dormíamos ahí, y mis hijos se han criado de esa manera, acompañándome y viviendo conmigo. Uno puede hacer, porque creo que realmente porque vive en familia, es un poco la cultura del circo, digo yo, ¿no? Viste que el circo se mueve en familia, claro. y por eso se puede hacer tanto. Yo soy muy inquieta y me gusta mucho seguir formándome, por eso hay tantos cursos, porque en realidad la formación para mí no termina nunca, ¿no? Como vos hiciste un seminario, perdona, con Fabián Vena, sí, en el 2019, ¿no? Sí. Y cruzaste el profesorado en artes dramáticas en el IUNA. Sí, exactamente. Dirigiste y produjiste El enfermo imaginario, Cuentos de Fontana Rosa y otras más. ¿Cómo es esa dupla entre la actriz y la directora? ¿Cómo es dirigirse a sí misma, no? Me he dirigido muy poco. La mayoría de las obras las dirijo a otros actores. Lo que pasa que, bueno, al tener el espacio he formado muchos actores, hemos formado una compañía, entonces tenemos un grupo de teatro en el cual normalmente mi rol es el de dirigir las obras. Solamente en El enfermo imaginario lo actué, porque todavía no teníamos el espacio. Ahí la conozco a Verónica Morales, que es mi socia. Ese fue un espectáculo que yo hacía mucho tiempo quería hacer, y lo quería hacer en formato callejero. Y en ese momento no teníamos el espacio, entonces habíamos tomado una plaza en Miramar, y que tenía como unas gradas alrededor, entonces nosotros hacíamos la función en el medio para toda la familia. Habíamos hecho, ¿sabes cómo se enganchaban los niños, las niñas, las más chiquititos, con vestidos de época, con pelucas que eran de lana? Toda una apuesta realmente muy, muy interesante, y esa obra la actué, pero porque, bueno, eran las ganas que tenía de estar también del lado de adentro. No es fácil actuar y dirigir, es algo que intento no intento no hacerlo, porque primero porque no lo termino de disfrutar. Estoy como actriz terminando Claro, vas y venís y no sabes, ¿no? Es complicado. En cambio, cuando puedo disfrutar de ser actriz, realmente me entrego a quien sea el director o directora que tenga delante. O sea, que vos sos una actriz que dirige, o sos una directora que actúa. O las dos cosas. No, ¿y qué es lo que predomina en vos? Yo creo que sé dividir. Cuando soy directora, pero mi placer máximo está en la actuación. Cuando yo soy actriz, siento realmente que ahí es donde me siento plena. Pero no dejaría nunca la dirección, porque me gusta. Lo que tiene la dirección es que vos podés, a una misma obra que podemos dirigir diferentes directores, le podés dar tu propia mirada, sin intervenir el texto, pero uno focaliza la historia desde un lugar que es propia, es tu mirada, más allá de lo que el dramaturgo escribió. Vamos un poquito a Constantín, a nuestro querido, idolatrado y repudiado al mismo tiempo Constantín. Viste que Stanislavski estaba un poquito loco, ¿no? O sea, se pasó décadas de su vida, por lo menos esa es mi opinión, fundamentando el tema de la memoria emotiva, que había que emocionarse para poder actuar, que había que acudir a los recuerdos, etcétera, etcétera, para poder estar en escena, y parecería ser, eso es lo que cuentan las malas lenguas, ¿no? Que en los últimos años de su vida dijo todo lo contrario. No, primero vamos al método de las acciones físicas, actuemos primero, entonces la emoción va a salir a medida que actuamos. ¿Cómo es tu construcción de personaje, o cómo es el método que vos utilizás en la actuación? ¿Te emocionás primero, buscás el personaje, lo construís desde lo intelectual? Mira,
Yo creo que hoy por hoy trasciende, no existe tal división. Hoy los actores, las actrices trabajamos con ambas líneas. Es imposible no trabajar en el físico porque quedaríamos muy atrasados, y es imposible trabajar solo lo físico sin un plano emocional. Desde mi gusto, esto sí es una cuestión de gusto porque hay actores que lo hacen, porque para mí lo que trasciende hacia el espectador es cuando el actor está conectado con sus emociones y puede transmitírselas al espectador que está ahí presente. En principio me gusta mucho jugar cuando tengo un personaje nuevo, empezar por el juego infantil, ¿no? De volver a mi niña y decir, bueno, voy a jugar a ser la mamá, voy a jugar a ser la doctora, voy a jugar a ser una muñeca, como me toca en Etiopía. Bueno, juego a ser una muñeca. Y entonces hay un juego que empieza desde un plano físico, de ponerle el cuerpo a ese juego, pero después te vas encontrando con situaciones, con otros personajes, con conflictos que empiezan a afectarte desde el plano emocional. Empezás a pensar, ¿qué le pasa a esta muñeca? ¿Qué le pasa a esta mamá? ¿Qué le pasa a esta doctora en esta situación que se encuentra ante esto? ¿Y qué le puede transmitir al otro personaje para que esto sea una reciprocidad? A mí me gusta mucho el trabajo de la reciprocidad con mis compañeras actrices, actores, porque ahí es donde encuentro el ida y vuelta y para mí crece el espectáculo. ¿El teatro tiene que hacer pedagogía social o tiene que expresar sentimientos o qué? Porque ves que hay corrientes, ¿no? Hay gente que te dice, por ejemplo, bueno, hablemos de Brecht. Brecht que te decía, no, nosotros hacemos teatro para enseñarle, para darle un mensaje, y otros dicen, no, nosotros hacemos teatro porque queremos liberar nuestras emociones y que el público las comparta y nos la devuelva transformadas, etcétera. ¿Cómo te parás frente a esto? Yo elijo un teatro que me deja un mensaje, ya sea social, político, pero para mí hay un mensaje que elegimos dar. Yo por lo menos elijo, cuando encaro un proyecto de obra, dar un mensaje, y en eso tengo claridad de qué es lo que quiero decir y por qué estoy eligiendo el texto que elijo para decirlo. Creo que hay cada vez más público que necesita divertirse ante el teatro, y eso a veces es una complicación y requiere mayor inteligencia de quienes vemos al teatro desde este punto de vista que estoy planteando yo, para cómo poder continuar siendo parte de esa diversión que necesita el público, de distracción y demás, pero también dejar nuestro propio mensaje, ¿no? Me parece que un público que solo se divierte ante una obra de teatro y se vuelve a su casa no tiene nada que le resuene en su cabeza ni que lo haga pensar más allá de ese momento. Yo busco por ahí dejar alguna cosita ahí pensando en esa cabecita que estuvo presente en la función. Bien, en esta etapa de nuestra historia como humanidad, en donde la mujer avanza conquistando derechos, se enfrenta al machismo y al patriarcado, etcétera, etcétera, ¿hay un teatro feminista o hay una mirada desde lo femenino hacia el teatro o no? ¿O eso no llegó, tiene que llegar? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿O el teatro es un teatro sin género? No, yo creo que el teatro era muy machista. Era muy machista. ¿Era cuándo? Era hace 10 años atrás. Ajá. Y a partir de 10 años atrás para acá, yo siento que realmente hay una movida muy fuerte de dramaturgas, sobre todo, que son las escritoras, que escriben desde el lugar femenino. Perdóname, ¿hay un lugar femenino? Sí. Yo te lo planteo esto porque hay dos corrientes dentro del feminismo. Las corrientes que hablan de la igualdad con el hombre y niegan lo femenino, y la corriente que hablan del empoderamiento de la mujer desde ese lugar.
Yo creo que para mí hay un lugar femenino, claro, y que es totalmente diferente al masculino. O sea, no, más allá de que uno pueda equipararse en derechos o en decir, puedo dirigir al igual que un hombre, al igual quiere decir, puedo dirigir. Claro. Tengo que ser reconocida porque puedo ser una buena directora, claro. Pero mi mirada femenina no es la misma que la de un masculino. O sea, creo que ahí hay una diferencia porque sentimos diferente, porque vemos la vida de una manera diferente. O sea, que vos lo que planteás es que hay toda una corriente dentro del teatro que expresa esto. Para mí sí. Bueno, sí. Hablemos un poquito de la obra entonces. Bueno, Etiopía es una obra escrita por Mariana Masover, una dramaturga mujer, y Etiopía es la historia de dos muñecas, Germinal y Brumaria, que fueron abandonadas en una casa porque su dueña, que sería Herminia, la niña que las tenía, se ha ido con sus padres, Alicia y Federico, escapando de una situación política. Ellas están abandonadas en una casa y están intentando hacer una revolución. Es la revolución que ellas vieron siendo muñecas que Alicia y Federico intentaban hacer en ese país que no se sabe cuál es, porque es un país que no es mencionado. Etiopía es un juego de palabras que ellas tienen, porque hay muchas cosas que no recuerdan bien, porque las muñecas no tienen una memoria muy amplia, y ese juego de palabras entre la utopía y la Etiopía, que buscan a ver dónde pueden estar ellos, y están buscándolos en un mapa, y lo que ven es que existe Etiopía, pero ellas recuerdan que hablaban de utopías, entonces no están seguras si los van a encontrar o no. Y durante toda la obra, que también es un tiempo que no se sabe muy bien cuánto transcurre, ellas intentan hacer una revolución, y sueñan que Alicia y Federico lograron esa revolución y que va a llegar un nuevo presidente para hacer las medidas de esa revolución, que es casa para un pedazo de tierra para cada persona, una semilla para poder tener su propia comida, y esos son los sueños que soñaron los padres de Herminia, de su muñeca. No me quiero meter en profundidad en lo que es la obra, pero a mí me da la impresión, sin conocer la puesta y sin conocerte a vos como actriz o a tu compañera, que eso debe tener una exigencia física muy importante, porque a mí, mientras vos hablabas, a mí se me ocurría una obra de títeres, pero evidentemente ustedes no son títeres, así que ¿cómo corporizas una muñeca? Bueno, ¿no? Que no se mueve como una mujer, ¿no? Nosotros estuvimos 6 meses trabajando lo físico con la directora es Lilo Mendieta. Esta obra nace en la pandemia, así que fue como complejo. También empezamos en mitad del 2021 a hacer la obra, y bueno, fue muy difícil el trabajo físico, sostenerlo, que no se decaiga, el trabajo vocal, claro, también, porque hay una pequeña inflexión de la voz para hacerla un poco más automatizada, pero tampoco queríamos llegar al extremo porque ellas tienen una vida. O sea, hay una cosa yo digo siempre de Toy Story, que todos conocemos, ¿no? De esto de la película de los juguetes cuando se humanizan. Claro. Y hay un poco de esto, pero hay momentos en los que ellas, por miedo a lo que está sucediendo afuera, porque hay todo el tiempo una referencia a los vecinos, a los otros, que son los que hay que tener cuidado porque pueden pasar mucha data. Entonces, esa referencia a esa casa vecina hace que ellas por momentos tengan que volver a su rigidez y hacer muñecas, y por momentos puedan romper con esto y jugar un poco más, claro, esa revolución. Al mismo tiempo me imagino que la rigidez te pone en un lugar de inocencia total,
y al mismo tiempo de indefensión total, ¿no? Porque vos estás también a merced de que venga alguien, agarre la muñeca y la tire a cualquier lado. Sí. ¿No? Eso podría darse también. Es interesantísimo lo que estás planteando, realmente muy interesante. Y tiene un juego también que es más rico todavía porque las personas, Brumaria y Germinal, son dos personajes muy diferentes. Brumaria es el personaje, digamos, que siempre baja todo a la realidad, o sea, como que le corta los sueños constantemente, esas ilusiones. Que es la realista del grupo. Es la realista, exactamente, que dice esto no, así no, claro, no te entusiasme porque por acá no es. Y Germinal tiene toda esta cosa espontánea de cómo lograr salir de esa habitación, cómo hacer esa verdadera revolución. Además la obra tiene música en vivo, tenemos un pianista con nosotras, que hay un juego constantemente interactivo con esa música. A él propone determinados efectos musicales que nosotras jugamos y cantamos. Tenemos una canción que es muy muy linda, que es una poesía que se musicalizó. Y la verdad es que es una obra que está desplanteada desde el juego todo el tiempo, en la que te podés divertir mucho y que vas a encontrar momentos en los que te encontrás con unos golpes emocionales muy fuertes, porque están esperando. Es una especie de Esperando a Godot también, ¿no? Sí. Tiene algo de Esperando a Godot en esto de la espera. Sí, claro, obviamente. ¿Dónde la están dando? ¿Qué horario? ¿Cómo se pueden conseguir las entradas? Contanos un poquito de eso. Hacemos una única función acá en Capital. La vamos a hacer este viernes a las 21 horas en Boedo 21. Boedo 21. Boedo 21. Y estamos, las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral. Bien. Te puedo pasar la dirección al aire de... Mirá, por favor. Soy con estas cosas. Sí, no, yo también. Bueno, va a ser la única función, así que también esperamos que puedan acompañarnos. Es una sala no muy grande, así que también es importante o hacer las reservas o sacar la entrada previamente por Alternativa Teatral para no quedarse sin lugar. Porque además, como venimos, tenemos amigos y familia, bueno, claro, ya hay una base ahí que nos van a estar acompañando. ¿Aproximadamente cuánto dura la obra? Una hora. Y ya te digo la dirección exacta. Sí. De Boedo 21. Y voy a dejar mi celular por si alguien quiere reservar también al celular. Por favor. Es buenísimo. 2291, porque es de Miramar, 2291 46 44 41. Me pueden mandar un mensajito y les reservamos también lugar. Repetilo, por favor. 2291 46 44 41. Bien. Bueno, vayan a ver esta obra de teatro, que la compañera Nadia se vuelve a Miramar, o no sé qué hará, pero es la única oportunidad de verla. Es en el Boedo 21, queda en la calle Boedo, Avenida Boedo, 853. Boedo 853. Eso es Boedo e Independencia, por ahí, no sé. No, un poquitito más hacia San Juan. Me parece que es Humberto Primo. Mira, está. Sí, hermosa zona. Hermoso lugar. Bueno, gente, vayan a ver la obra Alternativa Teatral. ¿Cuánto cuesta la entrada? 2.000 pesos. 2.000 pesos, una ganga. Van a ver dos muñecas que quieren hacer la revolución. Cosa más insólita y hermosa, imposible. Vos sabés que sí, que eso es lo lindo también, digo, de contar esta historia desde otro lugar, ¿no? Porque la historia de los desaparecidos es una historia que se ha contado desde muchos lugares. Pero con esta inocencia, para mí la dramaturgia de Mariana es una belleza, y es una mirada totalmente diferente. La verdad es que bueno, ojalá que me puedan venir a ver y acompañar en este. Bueno, Nadia, lo mejor para vos, para toda tu gente,
Y a lo mejor hacemos un esfuercito en la agenda y nos damos una vueltita. Muchas gracias por estar acá y te vamos a volver a invitar cuando vos te vas ahora a Miramar. ¿Cómo es la historia? Sí, la semana que viene ya vuelvo. Después de este fin de semana, Bueno. este fin de semana tenemos obra. El sábado hay peña también. De paso hago hacemos una peña con mi papá. Seguimos volando. Héctor Esteban País y los Abrunites, música folclórica, pero bastante con un mensaje también muy muy interesante, así que si quieren sumarse van a estar ahí en San Telmo. Bueno, después les paso para que ustedes difundan también la Igualmente te vamos a seguir llamando para hacerte un reportaje telefónico desde Miramar. Bueno, ¿cómo no? Muchas gracias por haber venido. Gracias a Un ustedes. abrazo grandote. Estuvimos con Nadia País. Vayan a ver la obra. Repetinos por favor la dirección bien. Boedo 853. El viernes que viene, ¿a qué hora? 21 horas. 21 horas. 2.000 pesos la entrada. Gracias, Nadia, por estar. Gracias.